Buenas noches, señores. Aló, Buenas noches, Lice. buenas noches. Bueno, a ver que vamos entrando, sin apenas. Bueno, buenas noches, vamos colocando la asistencia. Voy a trabajar eh, con la cámara apagada por esta clase a razón de que estoy utilizando medios, entonces consume siempre un poco más. Ya, solo ese es el motivo, ¿no? Pero bueno, el ambiente sí estoy con el material como para poder trabajar. Mis señores, a ver, vamos colocando asistencia. Loquen, tengo 31 participantes y tengo 14 que están registrando. El resto, no olviden registrarse. Vamos a recapitular. Nos faltaba dos tópicos del sílabo. No, hemos sacado el sílabo ahora que recuerdo, miento. Sí, hemos sacado el sílabo, ¿no? Ya, lo que nos tocaría ahora sería el ciclo tributario. A ver. Muy bien. Ahora sí. Bueno, antes de entrar en pleno y terminar de avanzar, lo que faltaría lo que nos faltaría del ERCIVA, los otros impuestos, enunciarlos básicamente. Veremos el ciclo tributario, termino esto y considero prudente que podamos avanzar el ERCIVA. A ver, veamos, mis señores. En el contexto del ciclo tributario, recapitulando tributaria 1 y cerrando tributaria 2, hemos dicho que el Estado se financia por crédito externo con una tasa de interés, lo paga la sociedad como tal. Se financia con un crédito interno que una tasa de interés lo paga también la sociedad. Se financia con la emisión monetaria, la consecuencia es la inflación, lo paga la sociedad. Se financia con empresas públicas, la utilidad, pero también puede dar una pérdida. Y no podemos desestimar el cuoteo político que suele haber en las empresas públicas, ya que si no eres del partido no puedes formar parte de esta empresa pública, lamentablemente. Entonces ahí tenemos una debilidad. La sociedad se beneficia del lucro, pero también se perjudica con el cuoteo o la pérdida que se pueda suscitar. ¿Alguien me puede confirmar qué tal está su retorno? Porque acá se me está apareciendo y desapareciendo los participantes.
Se escucha bien, licenciado. Buenas noches. Gracias, muy gentil de Sí, tu parte. se escucha bien. Muchas gracias. Y finalmente coloco en amarillo que una fuente de financiamiento, lo más interesante son los tributos. ¿Sí? No aplica una consecuencia como los otros, interés, inflación o la pérdida, ya que lo paguen quien se verifique el hecho generador. Es un beneficio limpio. ¿Y para qué sirve recaudarse, ya sea que sea como crédito, independientemente de las consecuencias interno, externo, emisión monetaria, una empresa pública? Se financia para cumplir los fines del Estado. Su financiamiento es con el fin de generar, ¿sí o no? ¿Generar qué? Aquí. Se financia para erogar gastos de salud, educación, seguridad, infraestructura, gastos operativos de gestión de las instituciones públicas. Para eso se financia el Estado. Ese es su fin como tal. ¿Ya? Bueno, como podemos resaltar, lo que nos interesa a nosotros es este acápite, los tributos, y a esto nos estamos centrando desde Tributaria 1, en lo cual básicamente los tributos es definido por una política fiscal que el Viceministerio de Política Tributaria, en concordancia del Ministerio de Haciendas, definen cuál va a ser la política fiscal a aplicarse en el país. La política fiscal hoy en día que tenemos es el IVA, el ITEL, el IUEL, el RCIVA, son aquellos impuestos de dominio nacional. Tienes una ley, que es la ley 2492, que es la ley de derecho. Tienes asimismo lo que vendría a ser la ley 843, que es una ley de hecho, ¿o no, señores? ¿Está claro? Sí, licenciado. En la clase. Luego, lo que tenemos como tal en los tributos que señalaba, tiene su normativa legal en política fiscal. La ley 843, que es de hecho, y la ley 2492, que es de derecho. ¿Queda claro, señores? Ahora, bajo esa ley, ¿sí? En amparo de la Constitución Política del Estado, de la Ley de Leyes, el artículo 323, el gobierno tiene toda la potestad de definir la ley financiera, las políticas fiscales, ¿sí? Las políticas fiscales, perdón, no es ley financiera, las políticas fiscales que ella crea conveniente. Hoy en día el gobierno se ha vuelto bien bandido y en una ley financiera modifica todo lo que vendría a ser acápites tributarios. ¿Sí? De la ley 843 o 2492. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que queda como tal, mis señores? Al ser tan vendida el actual administrador del Estado, es de mucho cuidado que hoy en día tienes que fijarte no solamente la ley 843, una ley financiera, que es de corto plazo, por si acaso, ¿sí? Que es el presupuesto general del Estado. Suele colocar modificaciones tributarias. Obviamente ya puede modificar la ley 843 o la 2492. Ya, y si no lo puede modificar mediante ley, porque tiene que tener una aprobación por la Asamblea en grande, hemos visto que lo aprueban por decreto. Ah, pero la pirámide de Kelsen, dice, la pena es que aquí, o sea, estoy siendo crítico, por si acaso. Y no es contra los administradores del Estado, estoy siendo crítico con la realidad que nos está ciñéndonos o esté en nuestro entorno. No es correcto. ¿Sí? Los administradores del Estado actual, los anteriores, todo lo han hecho. Lamentablemente es una muy mala política, pero pareciera que esta pirámide de Kelsen, esta prelación que está aquí, este triángulo de jerarquías, no serviría de mucho. Por ejemplo, esta ley de servicios digitales, no lo pudieron hacer por ley, mediante decreto. Igual van a cobrar. Entonces, bueno, ahí es para preocuparse, no es algo que tenemos que pasar por alto, tenemos que ser críticos con nosotros mismos. Pero bueno, más allá de ya sea ley, decreto, lo que busca es que una política fiscal vea la relación de recaudar los recursos necesarios con la presión fiscal tributaria necesaria para cumplir sus egresos.
Entonces, el Ministerio de Economía, junto con concordancia con el Viceministerio de Política Tributaria, propone las leyes tributarias que sean necesarias para recaudar. Se propuso, como les dije, esta ley, por ejemplo, a los servicios digitales, y lo instrumentalizan mediante ley, mediante el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo lo propone, el Poder Legislativo lo norma. Ahora, esta prelación de cumplimiento siempre tiene que ser en jerarquía. Primero está ante todo la Constitución Política del Estado, siempre en materia tributaria. En el acápite o en el título donde está el artículo 323, régimen económico, se llama ese título, está básicamente su nombre dice, todo el régimen económico que va a regirse Bolivia. En cuanto a tributos se refiere, en cuanto a obligaciones se refiere por parte de la sociedad. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado con que todos los acápites, en particular artículo 323 con cierta énfasis, o todo el régimen económico, sea cumplido por las leyes, por los decretos, por las resoluciones, porque es la ley de leyes. Tener mucho cuidado que debajo de la Constitución Política del Estado están los tratados internacionales. Vale decir que los tratados internacionales están por encima de las leyes. Los acuerdos entre países, obviamente en materia tributaria, están por encima de la ley. Hay un tratado donde dice que se va a evitar la doble tributación, por lo cual una determinada actividad no va a pagar tributos, no paga. Ah, pero la ley dice que no paga, porque un tratado está por encima de una ley en esa jerarquía. Bueno, nuestros tratados internacionales no son precisamente muy aptos. La que mejor operativiza es Tratado Bolivia-Perú, la decisión 571. En tanto, la ley, por ejemplo, Alemania-Bolivia, en materia tributaria, bueno, tal vez más ventaja para los alemanes que para los bolivianos. La ley España-Bolivia, esa todavía es atractiva para ciertos productos. La ley de Tratado Internacional Francia-Bolivia, pues, también tiene sus ventajas más para los franceses que para los bolivianos. Tal vez los franceses podrían venir a sembrar trufas, no sé, hongos, algo así, les convendría industrializar, ¿ok? Ese es el fin de un tratado también. Muchas veces captar, si quieren, una dinámica económica para que vayan y deseen en un determinado país, como sería Bolivia, por ciertas ventajas que puedas ofrecer, ¿ya? Pero obviamente siempre los tratados en materia tributaria. Bueno, ni qué decir, la ley 843, que tenemos la ley que reglamente los impuestos, y la ley 2492, que es la de derecho. Esta 2492, como han podido leer, resumir, es la que establece las reglas de juego. Establece en qué plazo debe entregarse, en qué plazo debe solicitarse, qué instancias debe procederse para pretender cobrar un tributo, si debo notificar una orden de verificación externa, si debo emitir una vista de cargo, si debo emitir una resolución determinativa, si tengo un plazo para emitir este documento como tal. La 2492 se establece. Mientras la ley 843 es de la praxis tributaria. Determina impuestos, calcula impuestos. Esta ley 843 probablemente es más para nosotros los empresariales, ¿ya? Pero no podemos negar su alta interacción con la ley, ¿qué se llama? 2492, con la ley de derecho. Eso no se puede negar su alta participación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo no concibo un empresarial que diga, yo sé muy bien la ley 843, el IVA, el IT, y no tenga relación cómo defender una vicecargo del IVA, una vicecargo del IT. O sea, si tienes una experticia en la ley 843, a la fuerza tienes que asumir una experticia en la ley 2492, Código Tributario. Me dirás, pero esto es más para abogados. Sí, probablemente un 40% es para abogados, para las etapas e instancias de impugnación. Pero fíjate que el 60% sigue siendo para nosotros los empresariales. Sin ir lejos, en la ley 2492, ¿qué dice? En su artículo 47.
¿Qué dice? Era el cálculo de la deuda tributaria, ¿o no, señores? ¿Recuerdan? Bueno, más allá no es importante que memoricen, pero bueno, que tengan la noción y que recuerden, me es suficiente. El artículo 47 establece el cálculo de deuda tributaria. ¿Cómo se va a calcular? ¿Y eso quién lo va a calcular? El abogado no lo va a hacer, ¿sí o no? ¿Quién va a calcular la deuda tributaria? El empresarial, nosotros. Pues para eso tengo que saber muy bien la forma de interés compuesto. El año pasado, el anterior semestre, lo siento, hemos hecho cálculos de deudas tributarias en el IVA, porque hemos calculado la declaración jurada presentada fuera de plazo y una rectificatoria. ¿Recuerdan que les di? Y hemos resuelto todo con su interés compuesto, elevado a la N, todo lo que hemos hecho. Básicamente eso me define la ley 2492 en su artículo 47, y eso no lo va a usar el abogado, lo vamos a usar nosotros. Usted dice que cuando hay un pago a cuenta de una deuda, no se paga en la totalidad, sino parcialmente, se utilizará la forma de valor presente neto. ¿Quién lo hace? ¿El abogado o tú? Tú no ves. Cuando vienen y te notifican un proceso de fiscalización, ¿quién presenta la documentación? ¿Quién presenta los alegatos en primera instancia? Los documentos. ¿Quién explica la parte operativa para la determinación de papeles de trabajo? Porque al fin y al cabo, quien determina la deuda tributaria en la administración tributaria es un auditor. Es un auditor que en Impuesto Nacional tiene su MPA, tiene su programa, tiene sus papeles de trabajo, hace una metodología de revisión. ¿Con quién va a interactuar? ¿Con un abogado? Pregunto. Va a interactuar con nosotros, el otro auditor, el otro contador, ¿sí o no? Él solicita, nosotros entregamos. Tenemos que estar conscientes que lo que entreguemos probablemente determine deudas tributarias. Entonces, todo lo que es notificación de inicio, vista y cargo, resolución determinativa, todas esas etapas que establece el Código Tributario nos atañe a nosotros. Al abogado tal vez le atañe el régimen de impugnaciones de instancias, que es un solo título. O yo como empresarial tengo que entender pues, esta apelación. Hay una resolución ministerial que da plazos. Ah, ya qué bien. Ah, pero la ley dice que nunca va a haber plazos. Entonces la resolución ministerial está contra la ley. ¿Quién va a mandar? ¿La ley o la resolución? La ley. Y si haces caso a la resolución, por lo menos estando consciente de que, ah, ya ni modo, le haré caso, pero estamos conscientes que hay un riesgo. Como ustedes pueden ver, las resoluciones administrativas que Impuestos emite mediante resoluciones normativas de directorio propiamente dichos, a nombre de título de Impuestos Nacionales, reglamentan las leyes, decretos. Pues por eso la importancia, la alta importancia. Ahora, ¿ameritará estudiar Derecho? Probablemente sí, ayuda, pero bueno, creo que no tanto. Entre un porcentaje, Derecho me ayudará pues, un 30%. El otro 70% lo tienes. Pero de que tienes que tener dominio, tienes que tener un dominio. De que tienes que interesarte en muchas cosas del derecho tributario, lo tienes que tener. Porque es más fácil a nosotros, los empresariales que calculamos IBI, TIW, irnos al derecho. Que un abogado venga y calcule el IVA, ¿o no? O pregunto, ¿ustedes creen que hay algún abogado que pueda calcular un pago a cuenta con la forma del valor presente neto? Con el respeto que se debe con la profesión de los abogados, en el buen sentido de palabra. Pues. De seguro que sí, yo puedo estar seguro, pero muy poco. ¿Por qué? Porque hay una percepción general, no, es que los que estudian Derecho siempre prefieren un poquito más la teoría que los números, ¿no? Y no, ¿sí o no? Una percepción general, no una aseveración en pleno. Y nosotros, los que estudiamos, me incluyo, estudiamos finanzas, no es que soy más afín a los números que a la letra, la teoría.
Entonces, pero ¿para cuál de los dos tiene más fuerza? Para nosotros, pues nosotros manejamos aquí el 50% de la determinación de impuestos y de aquí manejamos un 60% de esa ley a la fuerza, nos guste o no nos guste. Pues ya tienes la mitad más uno. Ya un pobre abogado tiene la cuarta parte, un tercio, algo así, y tiene que usar el otro 70% y llevar a esto. Le va a pesar más. Tal vez para un abogado que quiera volverse tributarista le conviene estudiar finanzas, auditoría. Tal vez a él le conviene. Porque a él sí le va a pesar más comprender, llenar formularios, la cantidad. Imagínense, a ver, uno de los mejores abogados que tenemos en Bolivia, los mejores abogados tributaristas. O sea, por no decir si es el mejor, pero escuchen bien, ustedes me van a comprender el chiste. Me dice, quiero que, Juan Carlos Lorita me dice, quiero que me enseñes esta parte técnica. Ya le digo, quisiera ver eso de los impuestos en la contabilidad, cómo registran el IVA, el ITEL, el IWE, quiero que me ayudes a comprender para que pueda tener lectura de esta información financiera. ¿Ya? ¿Y qué noción tienes de contabilidad? Sí, tengo alguna noción, soy el mejor tributarista de Bolivia. Ah, ya le digo. ¿Cómo quieres que te enseñe? Quiero que unas 3 semanas o 4 semanas me enseñes el debe y otras 3 o 4 semanas me enseñes el haber. ¿Les parece lógico? No. No, pero ¿quién puede enseñar contabilidad? Y unas 3 semanas te enseño el debe y luego te enseño el haber. O sea, primero te enseño cómo se carga y luego te enseño qué partido se abona. Y estamos hablando de un mejor abogado tributarista. Uno de los mejores. O sea, realmente le pesa. No es que no se pueda. Ay. ¿Está claro? Pero bueno, vuelvo a repetir. El énfasis a lo que me voy. Y el fin y el mensaje de Transformo no es el tema de la profesión. Es que quieras o no, tenemos nosotros un grado de porcentaje un poco más elevado para que nosotros podamos ser los entendidos en la materia de comprender de mejor manera tal vez el derecho tributario. O sea, es más fácil. ¿Ya? ¿Me dan un segundito? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo que ver también que estas leyes, esta pirámide Kelsen, esta política fiscal que se instrumentala mediante el Poder Ejecutivo, que propone, lo instrumentaliza el Poder Legislativo en esta pirámide, ¿para qué? Para que el sujeto activo en representación del Estado, como es la administración tributaria, proceda a cobrar a nombre del Estado, tiene esa potestad. Entre ellas tenemos el Servicio de Impuestos Nacionales, Aduana Nacional, los gobiernos departamentales, las alcaldías, Vías Bolivia cobra las tasas de rodaje, las comunidades porque pueden cobrar tributos originarios, así lo señala el artículo 323, tributos nacionales, departamentales, municipales y originarios. Sin nacional, aduana nacional, nacional, gobernaciones, departamental, alcaldías municipales, institucional, Vías Bolivia. Para la tasa de rodaje. Siempre respetando, sí, la constitución política del Estado. ¿Ya? El Código Tributario Boliviano establece cuáles son las obligaciones de los sujetos pasivos. Ya lo establece. ¿Sí? Que lo grabo. ¿Ya? Ahora, el sujeto activo siempre está representado mediante las administraciones tributarias, que lo único que hacen es cumplir la ley y recauda los tributos que consideran eso. Cuando nos referimos a tributos, y aquí lo define la Constitución, el Código Tributario Boliviano, en su artículo 10 define qué son tributos. Los impuestos son tributos. IVA y TEL, lo cobra Servicio de Impuestos Nacionales, son impuestos. IVA y TEL y UE es recibo, los 4 pilares fundamentales. Son también tributos las tasas
tasa de alumbrado públicos, tasa de aseo, la alcaldía, tasa de rodaje, Vías Bolivia, las contribuciones especiales, la alcaldía lo cobraba antes, hoy está cobrando el gobierno nacional. Ya les he comentado cuando hicimos, avanzamos parte del código tributario, bueno, si así lo hubiéramos hecho, ahora sí, claro. Por ejemplo, otro tributo, aparte de impuestos, tasa, están las contribuciones especiales, que aquí tiene objeto de tesis tranquilamente. El gobierno nacional cobra desde hace un año, 2 años atrás, cobra una contribución especial a los turistas extranjeros. 30 bolivianos para turistas que entren por destino terrestre y 100 bolivianos para que entren por destino aéreo. En Latinoamérica somos el segundo país con mayor carga fiscal a los turistas. Nos gana Venezuela, porque todo el mundo quiere ir a Venezuela, ¿no ve? Todos los comunistas de Bolivia quieren ir a vivir a Venezuela, se mueren por ir a vivir a Venezuela, ¿no ve? Porque es comunismo en pleno, o no, o Cuba. Estoy siendo sarcástico. Lamentablemente, no invita mucho que seamos el segundo país con mayor carga fiscal. ¿Ustedes creen que los turistas extranjeros no hacen una planificación, no ven qué país otorgan qué régimen positivo? Cuando uno viaja al extranjero, por ejemplo, hay países, en Europa en particular, que, bueno, repetir en Europa, ¿por qué? Y no centro en Norteamérica, porque es mucho némesis de lo que representa un comunismo, un socialismo. Me voy a Europa porque en Europa también es un país que prima mucho el bienestar social, prima mucho, es un régimen mucho más humano que capitalista, tal vez, que el régimen norteamericano. Pero en Europa, siendo que tiene un modelo económico tan fuerte de inclinación social, del bienestar social, su régimen positivo es bastante interesante. Viene un turista, gasta su plata, cuando se va del país le dice, ¿cuánto ha gastado? Oh, aquí he gastado valor de 1.800 euros o 5.000 euros. Perfecto. Ha pedido con factura, sí, aquí están las facturas. Le vamos a devolver el IVA y le devuelven el IVA. A los 2, 3 meses le depositan en su cuenta el 13, 20, 18%. Justamente por incentivar, pero en boliviano. ¿Qué dice la ley 2492? Estoy siendo crítico, por si acaso, y en materia tributaria. ¿Qué dice la 2492? La contribución especial es un pago que se cobrará por una única vez y no tiene que tener otro destino ajeno que no sea para aquel motivo el que se cobró. Pero si yo cobro para hacer una estatua, lo cobro una sola vez y hago estatua. Lo puedo cobrar 2 veces. Pues yo pregunto, ¿será que cuando viene un japonés al salario uni y paga sus 100 bolivianos y vuelve a venir al siguiente año, ¿será que ya no paga 100 bolivianos? ¿Será que el gobierno va a decir, no, japonesito, mira, la ley dice que solo tienes que pagar una única vez? ¿Y para qué? Si usted dice un tributo, una contribución especial se crea para cobrar por una única vez y no tiene que tener otro objetivo que no sea para el cual se creó, ¿para qué se ha creado los 100 bolivianos? ¿Para qué se cobra? Bueno, con la ley de Bolivia te espera, si quieren, por el tema del Dakar, que dio hace bastante tiempo, el gobierno dijo, bueno, necesitamos publicidad para publicitarse a Bolivia, en el extranjero, para ver lo bonito que somos los gobernantes, cómo nos vemos de bien, cómo somos de regio, esto, y es mucha platita gastar con el presupuesto, vamos a cobrarles a los turistas. Y ese dinerito vamos a invertir en publicidad en el extranjero, para que vengan más turistas. Cuando un japonés viene por primera vez, paga para la publicidad. Cuando viene por la segunda vez, creen que el gobierno le dice, no, señor japonés, vemos que ustedes están en la base de datos, ya ha pagado, no pague, o lo volverán a cobrar.
Segundo. ¿Qué cree? Que le vuelven a Vuelven a cobrar. cobrar. De seguro, porque tampoco el japonés va a saber, no, ¿por qué voy a pagar? El artículo 10 de su código tributario señala que es un pago por una única vez. No va a saber. Por eso estamos en una presión fiscal bien alta, lamentablemente. Bueno, es el modelo que se considera que es el correcto, bueno, se respeta y se cumple, ¿ya? Pero ahí está. Tenemos impuestos, hemos dicho, IBT y WEC, tasas, que lo cobra la alcaldía, por ejemplo, de alumbrado público, tasa de aseo, que lo cobra mediante mediante la institución de servicios eléctricos, normalmente es en gran parte del país. Entonces, ELFE, que en nuestro caso de Cochabamba, solo surge como un agente de percepción, solo percibe el dinero. Y una vez que percibe, lo imposa a favor de la alcaldía. O probablemente compensa. Mira, has recaudado tanto, tu energía es recaudado en tasa, alumbrado y otras cosas. Y tu servicio por energía eléctrica son 720,000. En tasas y alumbrados públicos se recaudado 620,000. Todavía me debe 100. O la diferencia, tal vez he recaudado más. He percibido, le imposo a la alcaldía. ¿Ya? Vías Bolivia es la tasa de rodaje. Las contribuciones especiales, un ejemplo es este de la contribución especial para el turista extranjero. Y luego vienen las patentes, que es de dominio municipal, la patente de funcionamiento, la patente de publicidad. Bueno, el sujeto activo hace cumplir las leyes. Los tributos que cobra la administración tributaria siempre están hablando que un impuesto está suscitado a un hecho generador que da nacimiento a la obligación tributaria, en función a un hecho de naturaleza económica. Las contribuciones especiales, un aporte por una única vez que no tiene otro objeto para el cual se cobró. Las tasas, como les dije, rodaje, de aseo, de alumbrado, de aseo. Las patentes de funcionamiento, publicidad, que son de dominio municipal, son los tributos que cobran estas administraciones tributarias. Bueno, nuestro programa sílabo, como han podido ver desde tributario 1, se centra a el SIN, a un tributo nacional. Los otros son enunciativos. Mientras el sujeto pasivo es en quien se verifica el hecho generador y por ende tiene la obligación de cumplir su obligación tributaria, valga la redundancia. También lo hará en función a el Código Tributario Boliviano en los derechos y obligaciones que tiene este sujeto pasivo, quien debería pagar, ya que el sujeto activo solo tiene obligaciones, tiene derechos, quien cobra. Debo cumplir la ley al pago. No es optativo, no es si quiero, se tiene. ¿Ya? Bueno, ya hemos hablado que lamentablemente hay un contexto económico en Bolivia que el sujeto pasivo que quiera honrar sus obligaciones tributarias tiene que lidiar con el gobierno, porque le va a cobrar lo que corresponda, pero hay algo más fregado. Miren, casi un 70%, un poquito más inclusive, ya podríamos hablar hoy en día, un 75% de la economía a nivel Bolivia es informal, no tiene NIT, no tiene nada. Es como conversaba el día de ayer con una empresarial que trabaja de dependiente y me decía, pero es que el empresario tiene la obligación de cumplir, para eso lucra, para eso gana. Sí, tiene la obligación de cumplir, pero pues, qué complicado de cumplir un empresario cuando tienes un 75%, 80% de economía informal, no tiene NIT, no aporta. Está intentando, sí, no es fácil. Porque el sujeto, el 20-25% de la economía tiene NIT y tiene que pagar tributos, IBT, ministerios, laboral, seguridad, cajas. Todo el tiempo le están fiscalizando. O sea, tienen que aprender a lidiar con un contexto de economía informal, ser competitivo con esa economía informal y cumplir sus obligaciones. Pero para mí es más fácil que un empresario diga, doy de baja mi NIT y me voy y abro mi mismo negocio en la cancha, Barrio Lindo, Justus, El Alto,
En la 16 de julio ya está. Porque un modelo, si quieres, comunitario en nuestro país, en el occidente, sí somos, pero comunitario que no aporta al erario nacional. Un cholet es de un agente del occidente que sabe trabajar muy bien, pero preguntemos si su cholet habrá pagado sus tributos, el origen del dinero, en plenitud. ¿Será Graco? ¿Será Resto? ¿O no? Hay un gran problema con los sujetos pasivos en general. Nosotros estamos, y yo me incluyo, porque al igual que usted, yo trabajo para el empresariado privado o para la institución pública, no importa, porque el rol que te toque lo tienes que hacer bien. Aquí no tienes que teñirte por corrupción. La gran problemática del gobierno de los pititas fue esta desgracia de corrupción. ¿Por qué entró a robar? Y lo único que quieren extorsionar. Es esto, lo único que están haciendo es arruinarlos. Si la sociedad pidió un cambio, porque así considero que creo algunos, muchos, pocos, no sé cuántos serán, han pedido el cambio, es que han administrado el gobierno, han dicho, oportunidad para robar, pero han entrado, pues realmente era una asalto a mano armada. El tema tributario en Bolivia era una pena durante ese tiempo. Yo tengo un colega abogado de tributarismo, decir, ¿sabes qué? Quiero estudiar otra cosa, me dice. Todo lo arreglan con coimas, todo lo arreglan pagando, yo ya no trabajo nada. Entonces, bueno, mal que bien que se haya salido ese tipo de gobernantes, porque así no funciona. Bueno, el actual gobierno sí tiene una política muy fuerte de presión, pero también presionas a lo poco que te queda de empresario. Ya Mujica lo dijo un presidente latinoamericano, ¿no? Que el empresario es la vaca la vaca gorda, que me otorga la leche al día a día. O sea, lo tengo que presionar, pero lo suficiente no para que lo mate, ¿no? Sino para que pueda dinamizar la economía en un ambiente amigable con un socialismo, con un vivir bien, si quieren, para el resto. Bueno, eso les digo porque tarde o temprano les va a tocar a ustedes, señores, el ser administradores o sujetos que cumplan las obligaciones. Si tienes que lidiar con algo que la ley no te lo señala por escrito, porque estas cosas no están por escritos en ningún lado. Es un contexto de una realidad y tienes que ser competitivo con la misma. ¿Ya? Terminado este contexto tributario, entramos al ciclo tributario. Y por favor, todo nuestro módulo y nuestro semestre se va a centrar en todo el ciclo tributario. ¿Ya? Y ya se ha preguntado en qué consiste, cómo consiste. El periodo fiscal básicamente es el hecho generador, donde surge el tributo. ¿Sí? La ley 2492 lo define, que van a ser la obligación tributaria. Y la ley 2493, la ley 843 define ese acto económico, ¿sí? El cual determina la situación en la cual van a ser dicho tributo. ¿Ya? La 2492 es teórico, dice que va a definir como tributo y cómo nace esta obligación tributaria, y es más, lo dice así en su artículo 10. El tributo es una situación prevista por ley, fíjense, la ley, en el cual da lugar al nacimiento de la obligación tributaria. Entonces, ¿cuál es esa situación de naturaleza económica prevista por ley? Para la ley 843. La teoría es el 2492, Código Tributario. La praxis es la ley 843. En un periodo fiscal que